Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Como decíamos anteriormente, el amigo José Carlos Millán de la Agrupación Astronómica de Martos, Hubble, se puso en contacto con nosotros y estábamos muy emocionados porque la semana se presentaba trepidante con la Perseverance. Y bueno, tener a un invitado de lujo como es José Antonio Manfredi, me parece, Rodríguez Manfredi, me parece de verdad maravilloso. Yo estoy súper contenta. Mi nombre es María Ruz, soy presidenta de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio y mi cometido simplemente ahora mismo es darle paso al compañero José Carlos, que es el encargado de presentar a nuestro invitado. Así que, José Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Y bueno, voy a presentar a José Antonio Rodríguez Manfredi, al que nosotros conocimos pues hace ya 12 años en aquel encuentro Astromartos que organizamos pues hasta 8 sesiones. Y bueno, en primer lugar agradecerle su generosidad, porque la verdad es que cada vez que hemos tenido que pedirle un pequeño favor como este, pues él siempre se ha brindado y bueno, es de agradecer, ¿no? Es de agradecer porque sabemos cómo están siendo estos días de trepidantes, de importantes y de ocupados para él. Entonces, que haya podido sacar un pequeño hueco para atender a, bueno, 37 somos ahora, locos por las estrellas, que estamos aquí, pues sin duda es de agradecer. Como es extenso el currículum, voy a proceder a leerlo. Y bueno, José Antonio, si algo digo mal, eres libre de corregirme. José Antonio Rodríguez Manfredi es doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad de Sevilla. Él es natural de Sevilla. Creo que lo vais a notar en el acento cuando hable. Y bueno, ha desarrollado toda su carrera en el Centro de Astrobiología en Madrid, que depende del INTA y del CSIC. Su labor investigadora está centrada en el desarrollo de instrumentación espacial, como no podría ser de otra forma, para la exploración y caracterización ambiental y geobiológica de otros planetas o lunas, y también para el estudio de ambientes extremos de nuestra propia Tierra, los famosos análogos terrestres. Investigador principal de los instrumentos espaciales TWINS, Temperature and Winds for InSight, la sonda InSight que la NASA posó en Marte en 2018. Parte de la instrumentación de la misión InSight, Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Bueno, en español, algo así como exploración interior usando investigaciones sísmicas, geodésicas y transporte de calor. Y, por supuesto, para lo que está aquí hoy, que es para el famoso instrumento MEDA, Mars Environmental Dynamics Analyzer, ¿no? Analizador dinámico del medio ambiente de Marte, que es una estación meteorológica, dicho de forma muy simple, que lleva instalado, como sabéis, el rover Perseverance, que afortunadamente pues, tomó tierra en Marte el pasado jueves. Así que bueno, eso es un brevísima descripción de su currículum. Y sin nada más que añadir, pues José Antonio, una vez más gracias. Damos paso a lo que quieras contarnos. Gracias, José Carlos, gracias María. Y bueno, por supuesto, gracias a todos, a la agrupación Sirio, a la asociación Hubble, porque de verdad es que me encuentro entre amigos, ¿sabes? No es para mí ningún esfuerzo el venir de Marte un ratito ahora este domingo aquí para compartirlo con vosotros, porque para mí parte de lo que hace especial esto es, bueno, por supuesto lo que hace todo eso, pero es compartirlo, ¿no? Es compartirlo con la gente porque creo que esas ganas que les ponéis también muchas veces animan a seguir en estos momentos tan complicados. Voy a compartir la pantalla. Dame un segundo, a ver si se ve. ¿La veis? ¿Veis? Sí, se ve perfectamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues mi intención es, voy a poner el contador, el reloj a cero, porque a mí, como ya veréis, a mí no me gusta nada hablar. Entonces, mi objetivo fundamental en esta tarde era tratar de darle
un poco de contexto, compartir con vosotros las últimas, bueno, seguro que estáis muy, muy, muy al tanto de todas las imágenes, de todas las noticias que ahora mismo están llegando de Marte, pero bueno, contar un poco esta presentación que tengo y luego dar tiempo para que, no sé, podamos compartir vuestras inquietudes, preguntas y entre todos pues tratamos de resolverlo. Como estamos en familia y bueno, pues afortunadamente pues este sistema lo permite, pues eso, interrumpirme cuantas veces necesitéis y hagamos tantas preguntas como sea. Pero vamos a empezar entonces. Si quieres. Así es como realmente todo esto empezó. El otro día, el jueves 18, era para mí súper especial, entiendo que también para vosotros, después de muchos años de trabajo, con esta imagen realmente se comenzaba. Esta imagen para mí representaba dos cosas. Uno, el final del primer capítulo, ese primer capítulo que había empezado el 31 de julio de 2014, cuando recibo la llamada de NASA para decir que nuestro instrumento MEDA había sido seleccionado como uno de los 7 instrumentos científicos de la misión Mars 2020 de Perseverance. Y a partir de ahí mi vida empezó a entrar en un camino sin una cuesta abajo sin freno, porque ha sido de verdad frenético. Podéis pensar, bueno, desde 2014, desde ese julio de 2014 hasta ahora, pues han sido 6 años, o sea, casi 7, ha sido mucho tiempo, pero podéis imaginar que la complejidad de este tipo de sistemas y el conjunto de actividades que hay que hacer para el desarrollo de una instrumentación como este o de un instrumento como este, pues es tremendamente complejo y eso es muy poco tiempo, esos 7 años son muy poco tiempo. Entonces, esta imagen para mí representaba el final de ese primer capítulo, el primer capítulo en el que, por suerte, además lo hicieron magnífico, ahora lo iremos viendo, llegábamos a Marte. Y el comienzo de uno nuevo, que es empezar a disfrutar de verdad de la ciencia, de esa exploración, que esa es la otra pasión que nos da, ¿no? Esta imagen, como bueno, está llena de polvo, no se había quitado todavía el filtro, pero evidenciaba dos cosas. Primero, que habíamos tocado tierra, como decía José Carlos antes. Habíamos aterrizado en Marte, pero además que habíamos aterrizado bien, con las ruedas para abajo. No es lo mismo aterrizar con las ruedas para abajo que con las ruedas para arriba, aunque la información de la confirmación del touchdown es exactamente lo mismo. Con lo cual, mantuvimos, más allá de los 7 minutos del terror, que seguro que habéis visto una y otra vez en las imágenes, 5 minutos después, 4 minutos y pico después llegó este thumbnail de muy mala resolución, pero que nos ya sí nos daba riendas a toda la emoción que habíamos contenido durante estas últimas horas. Y ese fue el resultado de, pues eso, ese viaje de 470 millones de kilómetros que llegó desde finales de julio del año pasado hasta antes de ayer, hasta el jueves pasado, y que realmente parece mentira que realmente todo ocurriera tan simple, ¿no? Bueno, tan simple, habéis seguro visto estas imágenes como yo muchas veces, cada vez que la veo me eriza la piel y parecía que todo iba perfecto, o sea, si es que parece que es trivial, que antes decía María, parece que últimamente llega más que cualquiera y es trivial llegar, mira, pues ahora ves China, estas imágenes parecía trivial como si estuviera aquí al lado, ahí entre los olivos, ahí un poco al lado de Marcos, pero no debemos olvidar que esto estaba a 200 millones de kilómetros, que todas estas actividades, el éxito de esto que hasta ahora hemos estado viviendo es precisamente porque hay un enorme equipo detrás. Ya no solo la tecnología y cosas, sino un enorme equipo detrás, realmente comprometido y que cree de verdad en esto. Esto, para mí, bueno, lo estoy viendo de nuevo y de verdad es que me estoy emocionando, así que voy a pasar a la siguiente transparencia. Después empezamos a recibir imágenes al principio de mala calidad y bueno, luego aprovechando el ancho de banda, todos los satélites estaban perfectamente coreografiados. Esta imagen es de HiRISE, una de las cámaras de alta resolución que está a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, del MRO, que junto a los demás de NASA y además también a Mars Express y a TGO, de la Agencia Espacial Europea, estaban en posición en ese mismo instante. Bueno, TGO estaba un poco más atrás para que cubriera ese mismo área horas más tarde y pudiéramos capturar
ingente cantidad de datos que Perseverance estaba mandando en su proceso de entrada. Ya os podéis imaginar, todo esto se diseña con bits tonales, casi, ¿no?, que vamos recibiendo aquí en la Tierra, y le va mandando a los satélites toda la información que puede con el mayor ancho de banda que en ese momento tiene, por si en algún momento ocurre algo, tener información para hacer el diagnóstico, para hacer la autopsia, que de hecho se llama. Entonces, todos esos satélites estaban en posición mirando y monitorizando la entrada durante este proceso, y ahí podéis ver cómo HiRISE captura ese rover entrando con el paracaídas. Todavía tenía la cáscara exterior y estaba el paracaídas entrando. Después empezaron a llegar imágenes de muchísima calidad. Fijaos, es que parece mentira, en realidad estamos en torno a 20 metros suspendidos por una cuerda de nylon de 7 metros, 3 cuerdas de nylon de 7 metros suspendiendo y manteniendo en el aire al rover, que ya había desplegado sus ruedas y estaba a punto de tocar. Y fijaos cómo empezaba allá, estaba bastante alto todavía y los vientos estaban moviendo todo ese polvo. Cuando vi esta imagen, os confieso que me asusté mucho. Me asusté mucho porque sí, bueno, estoy seguro vosotros que sois aficionados recordaréis que en Curiosity con REMS, precisamente debido a estas piedras, debido a estos vientos supersónicos que se generan en el proceso de entrada, se levanta mucho polvo, hay un torbellino de piedrecitas y algunas golpearon al sensor de viento, que quedó dañado. Y cuando vi esta imagen me asusté mucho. En primicia también os digo que ayer, ya no recuerdo qué día es hoy, pero ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, recibimos por primera vez datos de nuestro instrumento enviado desde Marte. Y bueno, un placer compartir con vosotros que MEDA está totalmente sano y salvo, con lo cual tenemos todos los sensores vivos y ya midiendo, ¿no? Con lo cual eso es para mí realmente importante. Como digo, incluso más que el aterrizaje, que hasta cierto punto pues era indudablemente un espectador, ¿no? Luego empezamos a recibir imágenes, vimos, por ejemplo, cómo era el sitio donde habíamos aterrizado. ¿Veis? En la parte aquí superior es donde está parte de los cohetes, ¿no? del material movido por los cohetes. Y que ya empezaba a dar pistas. Es un terreno nada arenoso, como en su momento aterrizó Curiosity, y bueno, pues había pocas piedras. Esas piedras poquitas realmente tenían buen tamaño. Entonces, bueno, por un lado era bueno porque al final tienen más masa y más volumen, perdón, y nuestros sistemas de protección podrían haber la pantalla. Pero bueno, después toda la presión se me quitó cuando recibimos los datos, como digo, ¿no? También empezamos a ver cosas como estas, cosas con unos ventifacts que se llama, ¿veis las rocas estas que hay aquí alrededor de esta rueda inmensa que tienen agujeritos que, bueno, hay todavía cierta discusión en el seno del equipo, pero bueno, parece que es de origen volcánico, ¿no? No es por erosión, sino de origen volcánico. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a ir al principio. Ahora, después un poco de haber comentado estos momentos tan emocionantes, vamos al principio y vamos a plantearnos realmente qué es lo que estamos haciendo. Hoy día sabemos que realmente, bueno, ya sabemos que Marte es un planeta extremadamente extremo, hostil, es un desierto frío. Pero realmente, ahora ya también en base a la información, a los datos y a las investigaciones que se han desarrollado con Curiosity, con Spirit Opportunity y bueno, con todas las misiones anteriores, sabemos que Marte no fue así hace mucho tiempo, hace muchos millones de años. Ahora, aquí veis un poco una comparativa. Ese Marte antiguo que llamamos, hace 3.800 millones de años, estuvo cubierto de océanos y de agua, había abundante agua en su superficie. Y la atmósfera que entonces tenía nada tiene que ver con esa atmósfera que ahora tenemos, como veis en esta imagen de aquí abajo a la izquierda, en donde es una atmósfera muy tenue, como sabéis, del orden de un 1% de la atmósfera terrestre, es 100 veces más fina que la atmósfera terrestre. Con lo cual, Marte, a lo largo de toda su historia, pone de manifiesto que ha habido un enorme cambio climático a gran escala.
En su momento, como digo, la atmósfera solía ser suficientemente densa incluso para que corriera el agua por la superficie. Y todo esto lo sabemos gracias a las misiones que hemos mandado allí. Esta transparencia la utilizo y la actualizo recurrentemente y ahora, bueno, esta mañana la estaba actualizando para añadir a Perseverance aquí y la verdad es que es una satisfacción, por eso le he puesto la estrellita, para compartirlo con vosotros. Pero obviamente la carrera espacial por la exploración de Marte no fue así. Empezando en los años 60 en esa puja, ¿no? En esa contienda que tenía la Unión Soviética y los Estados Unidos, desde entonces se mandaron numerosas misiones que realmente no llegaron, fracasaron, ¿no? Realmente no me gusta utilizar ese término porque en espacio, bueno, en general en todos los aspectos de la vida, quizás yo diría, aunque no consigas lo que buscas, pero por lo menos te está enseñando cómo no debes hacer las cosas. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. Y es precisamente también por lo que a mí me gusta mucho el nombre de Perseverance, de perseverancia, ¿no? Porque si estamos en Marte y hemos sido capaces de aterrizar este vehículo de más de 1 tonelada sobre la superficie de Marte, tras esos 470 millones de kilómetros ha sido gracias a la perseverancia, enviando datos, enviando misiones y tal. Pero no me entretengo en estos aspectos. Ahora ya sabemos, como digo, que Marte en su momento fue casi poco menos que un vergel, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor es demasiado exagerado, pero ahora mismo sabemos que Marte, al menos, por ejemplo, este entorno donde está ahora mismo Curiosity explorando, en el cráter Gale, en ese entorno fue habitable. No significa que haya vida, no significa que fuera habitado. Quiero decir, con habitable, que se dieron las condiciones para que, de haber surgido la vida, de haber surgido en alguna forma simple en aquel entorno, podría haber sostenido esa vida. Las condiciones eran las ideales para que pudiera haber surgido la vida. En su momento, como sabemos, en Gale, pues hubo un lago también bastante grande, un lago de agua que, de haber estado allí, podríamos incluso haber bebido. O sea, el agua era lo suficientemente neutra, pH relativamente neutro, como para poderla haber bebido. O sea, unas condiciones realmente factibles. Claro, entonces todo esto nos abre una pregunta. Si Marte en su momento tuvo unas condiciones cómodas, por decirlo de alguna manera, para la vida, ¿surgió la vida? ¿Hay vida todavía? De estas dos preguntas, que en principio son distintas, nos planteamos, también con esta misión, nos planteamos en el programa estratégico de exploración de Marte empezar por el principio. Y la pregunta, por tanto, es, si los planetas Marte y la Tierra, al principio del origen y de la evolución del sistema solar, en esa primera etapa, nacen y evolucionan más o menos de una manera similar, y en la Tierra llegó a darse esas condiciones que permitieran que surgiera la vida, ¿podría haber surgido la vida en las mismas condiciones en Marte antes de que se produjera ese cambio climático del que estábamos hablando? Ese cambio climático ocurrió en Marte hace unos 3.800, 3.500 millones de años. Si lo establecemos como una comparación, sí funciona. Ahora, si lo establecemos en términos de comparación con la vida que nosotros ya tenemos más o menos registrada en la Tierra, y nos vamos en la Tierra 3.800 millones de años atrás, que fue cuando se produjo ese cambio climático inmenso en Marte, si en la Tierra hubo algún tipo de forma de vida, podríamos aspirar a encontrarla también en Marte. Ese tipo de forma de vida que aquí en la Tierra había hace 3.800 millones de años no son fósiles de plantas o de fósiles de animales, en fin, por simple que fuera. Estamos hablando de fósiles de microorganismos, de formas de vida de microorganismos que ya en la Tierra de hace 3.800 millones de años existían. Con lo cual, si lo que nos estamos planteando es ese tipo de paralelismo entre la Tierra y Marte, ¿por qué no empezamos por ahí buscando esas formas de vida microscópicas allí? Insisto, no es fósil, no vamos buscando fósiles clásicos de esta naturaleza que veis en la imagen ahora, que son mucho más modernos, ¿no? 650 millones de años atrás, sino buscamos fósiles tipo esto que veis ahora en pantalla.
Estos son lo que se denominan típicamente estromatolitos. Esas capas que parecen helados, un helado de esto de, no me acuerdo cómo se llama, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Estos que son capas de chocolate y nata, realmente son deposiciones, son capas de microorganismos que han ido fosilizándose a medida que se iban quedando sepultadas. Este es el tipo de vida que vamos buscando en Marte ahora. Esa vida anterior, por ese paralelismo que antes hablábamos. No nos estamos planteando, hoy por hoy, buscar vida actual. Lo que nos planteamos es este tipo de búsquedas. Y para eso vamos a ir al cráter Jezero. Bueno, ya estamos en el cráter Jezero, que en su momento, hace 3.800 millones de años, sabemos que tuvo un lago interior con una entrada y una salida, como veis. Y bueno, la elipse de aterrizaje es justo en la zona cercana a la entrada, a este boca de entrada, a este río de entrada, que es ciertamente un delta de un río. En el que además también se ven cosas curiosas. Esto es una imagen de la Tierra. Esto es una imagen de la Tierra en donde pues, un río, a través de su cauce, va arrastrando determinado material que lo va depositando en la entrada. Y eso es justo lo que vemos en esta zona de aquí. Este es el canal de entrada. Si veis mi cursor, ¿se ve el cursor, creo? Sí. Este material que ha sido arrastrado y depositado justo en el canal de entrada es donde pensamos que se pueden dar esas buenas condiciones que antes hablábamos. Y es más, en el caso concreto de esos materiales, típicamente carbonatos, pensamos que pueden ser buenos materiales para preservar la vida. De haber surgido la vida en su momento, también buscamos unas condiciones para que no se hayan desnaturalizado, no se haya erosionado esas moléculas orgánicas que estamos buscando porque a lo mejor estén en un material demasiado ácido o a lo mejor no protegido de la radiación. En Jezero en concreto y en esta zona se dan esas condiciones. En su momento el agua, además el arrastre de ese tipo de material y luego, como añadidura, por añadidura, la capacidad de preservación de esos materiales. Reúne entonces todo lo que necesitamos quizás para maximizar nuestras opciones. Pero no es trivial, esto no es gratis. Esta es la elipse justo en la zona aquí marcada, en donde aquí he tratado de representar las zonas de riesgo. Jezero Crater, el cráter Jezero, ya estuvo propuesto en su momento para que Curiosity aterrizara allí. El problema es que la tecnología que teníamos entonces no nos permitía garantizar que nos pudiéramos acercar a esto que veis aquí rojo más en el centro de la pantalla, son unos acantilados. Es una zona tremendamente peligrosa para aterrizar, pero que con la nueva tecnología que se ha desarrollado a lo largo de estos años y que Perseverance lleva, sí podíamos tratar de acercarnos a esta zona justo central de la elipse, en donde, bueno, pues nos pudiéramos acercar luego con el propio vehículo para acceder a esos materiales que quedarán expuestos como si fueran en una galería, en la pared, ¿no? de esos acantilados. Esto es parte también, o sea, el hecho de poder ir ahí y hacer todo este tipo de investigaciones, parte de todos esos desarrollos tecnológicos que han evolucionado mucho desde Curiosity para acá. Entre ellos, por supuesto, el vehículo que, aunque en apariencia es muy similar a su hermana. Por cierto, normalmente lo que identificamos con el género femenino a estos rovers. Perseverancia queda quizás un poco raro, pero es una robot exploradora y Curiosity es también una robot exploradora. Bueno, pues Perseverance, esta robot exploradora, este vehículo exploradora, tiene un conjunto de instrumentos, 7 instrumentos que son pues, lo más sofisticado que se ha mandado a otro planeta. Bueno, y el vehículo, indudablemente también. El sistema de aterrizaje con ese TRN, que si queréis luego hablamos un poco de ello, para poder acertar en el centro, ¿no? Fijaos, curiosamente, después de esos 470 millones de kilómetros que ha recorrido, en algunos casos a 80 y tantos mil kilómetros por hora, entrando en el planeta a casi, bueno, a 19.500 kilómetros por hora, aterrizando suavemente, nos hemos desviado del centro del target, del objetivo donde realmente queríamos ir, nos hemos alejado 1,7 kilómetros. Después de 470 millones de kilómetros recorridos.
lo que estos chicos se proponen realmente es increíble, ¿no? Es muchas veces como ciencia ficción. 7 instrumentos, 7 herramientas dentro de una caja de herramientas que la comunidad científica, que el equipo de la misión, vamos a utilizar para fundamentalmente centrarnos en 4 objetivos grandes. Uno es, como Curiosity, estudiar esa geología, continuar estudiando la geología y el entorno geológico del planeta. 2, como antes hablábamos, la astrobiología, ¿no? Empezar a buscar ya esos trazas de vida, caracterizar esos entornos buscando esas trazas de vida. Pero como dar respuesta a la pregunta, ¿hay vida en otro planeta? Es algo muy serio. El objetivo fundamental de Perseverance no es, salvo que sea tremendamente evidente, hacer concluir que hemos podido encontrar vida, que hemos encontrado esos rastros de vida, sino seleccionar muestras que sean enormemente interesantes y con un alto potencial de que en ellas pueda existir esas trazas de vida, meterla en unos tubitos que se depositarán en la superficie de Marte en algún momento durante la misión, y una misión futura dentro del programa Mars Sample Return cogerá y las traerá a la Tierra. Aquí en la Tierra será cuando, de verdad, poniendo toda la técnica más avanzada que podamos desarrollar en los próximos años y la que tenemos actualmente, nos permitirá de verdad y de manera inequívoca poder aseverar que hemos, ojalá, encontrado vida en otros planetas, vida pasada en otros planetas. Recordad lo que ocurrió en la misión Viking, en donde esos experimentos pues, dieron resultados controvertidos y ha habido mucha discusión desde entonces. Para evitar ese tipo de historia, para evitar ese tipo de problemas, la verificación real y constatación real de que hemos podido encontrar vida en otros planetas, aunque sea antigua, rastros de vida en otros planetas, se hará siempre tras la confirmación aquí en la Tierra con esas muestras que traigamos. Y además, otro de los objetivos que se plantean dentro de la misión es empezar a prepararnos para las misiones futuras. Las misiones bueno, las que ya empiezan a plantearse de manera muy seria para poder llevar a humanos a la superficie de Marte. Yo creo que eso no va a tardar tanto. No digo qué bandera tendrá esa primera persona, qué color de piel o cómo de rasgado o no rasgado pueda tener esa primera persona que aterrice en otro planeta. Pero creo que esta nueva carrera espacial que ahora mismo estamos viviendo va a abrir interesantes oportunidades en los próximos años. Y creo que va a ser relativamente pronto. Para la preparación de esas misiones humanas, la NASA se plantea empezar ya, que Perseverance lleve cierta tecnología que probemos allí, no aquí en laboratorios o en cámaras de simulación, sino que la llevemos allí. Y ese es el caso, por ejemplo, de MOXIE. MOXIE es el instrumento, el demostrador tecnológico, no es exactamente un instrumento, el demostrador tecnológico que nos va a permitir extraer el oxígeno del CO2 de la atmósfera, del dióxido de carbono de la atmósfera, y que por tanto no tendremos ya que llevar desde la Tierra. Imaginad lo costoso que puede llegar a suponer para la tripulación humana llevar todo el oxígeno que necesite en el viaje de ida, todo el periodo que esté trabajando en Marte, explorando Marte, y luego todo el oxígeno que necesite para traerlos de vuelta a la Tierra. Cuando simplificaríamos muchísimo si tuviéramos materia, o sea, si tuviéramos instrumentación para poder, sistemas de soporte vital para poder extraer el oxígeno del dióxido de carbono de allí. Y otro de los elementos esenciales para la preparación humana, de misiones humanas, es conocer bien ese entorno atmosférico donde esa misión va a aterrizar. ¿Cómo va a aterrizar? De haber ido mal lo que pasó el jueves, pues hubiera sido imaginaos, ¿no? Un zarpazo enorme para todo lo que hemos estado ahí trabajando durante todos estos años, pero al fin y al cabo sería dinero, tiempo y un amasijo de tornillos y de cables. Pero no nos podemos permitir el más mínimo error cuando la misión que se esté mandando sea humana, vaya con una tripulación humana. Para eso necesitamos conocer muy bien el entorno atmosférico, la atmósfera, conocer y tener modelos muy validados que nos permitan diseñar las misiones
en el momento de entrada, en qué momento, cómo diseñar pues, los trajes, ¿no? El entorno de radiación en el que tienen que vivir, diseñar incluso la operación que a lo mejor les puede llevar a pocas horas fuera y el resto en los módulos de habitabilidad para evitar esa radiación nociva que puede llegar a causarles problemas, aunque vayan con los monos y con los trajes. El polvo es esencial en Marte, ya sabéis, esa fina partícula de polvo que puede llegar a movilizarse por completo y ponerse en suspensión a la vez y cubrir todo el planeta, como en la película El Marciano, que seguro que habréis visto. Bueno, tiene ciertas licencias literarias, ¿no? Licencias cinematográficas, pero la película está bastante ajustada. Bueno, todo eso es necesario conocerlo y prepararse para ello. Y es por lo que, curiosamente, MEDA es el único instrumento, bueno, MOXIE también, pero MOXIE no es un instrumento. MEDA es el único instrumento, junto a MOXIE, demostrador tecnológico, que pertenecen al programa de exploración humana, no pertenecen al programa de exploración científica de Marte. Nosotros entramos dentro de este objetivo D. Y es ya también gracias indudablemente a toda la información que han mandado las misiones anteriores, REMS, TWINS, que antes hablaba José Carlos, SAM también en Curiosity, en instrumento SAM, es un cromatógrafo, pues que conocemos bastante bien cuáles son las especies químicas que hay en la atmósfera. Como veis, casi un 96% es dióxido de carbono, argón y nitrógeno, y muy residualmente pues oxígeno y monóxido de carbono. También sabemos y bueno, necesitamos trabajar mucho más y conocer mucho más cuál es el papel que juega para el clima de Marte estos factores que son esenciales, ¿no? La capa de hielo, el vapor de agua. En Marte hay vapor de agua, hay nubes, no precipita, no llueve, puesto que la presión, como antes hablábamos, es tremendamente baja. De modo que pasa de vapor de agua en la atmósfera a hielo en la superficie, típicamente en esos casquetes polares. Y al contrario, pues igual, cuando sube la temperatura, ese hielo en el suelo se sublima rápidamente a ese vapor de agua. Y bueno, ya lo mencionaba antes, ¿no? Ese papel que juega tan importante es el polvo y que genera esas grandes tormentas de polvo y que de momento no sabemos por qué. MEDA va a tratar de aportar información sobre eso. No solo MEDA, puesto que afortunadamente ahora se da una circunstancia única en la historia, y es que, además los tres son nuestros, tenemos 3 instrumentos operativos con una tecnología similar, controlados por nosotros, sobre la superficie de Marte. Tenemos una mini, es muy ambicioso decir red, pero es una mini red. José Antonio, te pediría que reactivara de nuevo el micrófono. Te pediría que reactivaras tu micrófono y que por favor a todos los demás pues que lo silenciaran si no le importa. ¿Me habéis Venga, dejado perfecto. de oír? Perfecto, no, ahora ya todo perfecto. Continúa, por favor, discúlpanos. Nada, no pasa nada. No sé si se ha perdido algo. Decía en la primera transparencia, no de broma. Bueno, tratar de entender esos vórtices convectivos, esos dust devils, ¿no? que se forman de manera muy curiosa en Marte. Y bueno, esas tormentas, ¿no? Esas gigantes tormentas que en algunas ocasiones pues, se producen en el planeta y que, como decíamos, puede llegar a cubrir todo el planeta a la vez. Quiero ir rápido para que tengamos la oportunidad de discutir y si hace falta pues volvemos a algunas de estas presentaciones, de estas transparencias que os muestro ahora. Para ello, MEDA, en concreto ese instrumento nuestro que va a cubrir esa investigación, pues es en realidad un conjunto de sensores. Es un conjunto de sensores que va a medir pues, el viento, la humedad relativa, la radiación infrarroja térmica, la radiación visible, ultravioleta y, bueno, conjuntamente con la dosis total, la presión, la temperatura en las inmediaciones del rover. Y todo eso se hace a través de determinados sistemas de sensores que están repartidos
no es un único instrumento o agrupado como por ejemplo en el caso de Curiosity. En este caso hemos buscado, negociado y peleado mucho buscar las mejores posiciones para cada uno de los sensores. No es lo mismo medir y colocar el sensor de viento en un determinado lugar que esté menos perturbado que colocar en ese mismo sitio porque tengamos que agruparle el sensor de temperatura. Hemos tratado de buscar, ahora veréis por qué, buscar la mejor ubicación. Al final, pues la disposición en el rover es pues muy dispersa, como veis aquí, y la tecnología que en realidad hemos desarrollado para ello, pues es, la mayoría es tecnología española, hay algunas contribuciones también de otros países, pero que hacen de MEDA al instrumento meteorológico, la estación meteorológica más compleja mandada nunca a otro planeta. Ha habido que desarrollar tecnología específica, mucha de ella también en Andalucía. Los sensores, los ASICs, esta tecnología microelectrónica para controlar, estos son los sensores de viento. Estos desarrollado en Sevilla, en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y en la Universidad de Sevilla. Estos detectores, estos elementos detectores han sido desarrollados en Barcelona, con la Universidad Politécnica de Cataluña, y tenemos un sistema nada que ver con REMS, este es bastante más complejo, que además también trataba de evitar el problema que antes os comentaba, ese de ser dañado, ¿no? cuando aterrizáramos. De modo que uno de los sensores es más pequeño y es fijo, pero el otro es una navaja, de hecho le llamamos la navaja. No utilizamos el término con ellos cuando hablamos con los americanos, con la NASA, no hablamos el término switchblade, ¿no? Que sería la navaja esa típica de Albacete, sino el término navaja. Vamos exportando algunas palabras españolas hacia el sector espacial americano. Bueno, pues el sistema va plegado, aquí veis cómo se despliega, voy a ponerlo desde el principio. El sistema está plegado para autoprotegerse y además para que vaya todo plegado sobre sí mismo. De modo que cuando lleguemos a Marte, esta historia es que todavía no me acostumbro a haber llegado ya, cuando vayamos a desplegar esto, que ocurrirá el sábado que viene, esto está muy ralentizado. Esto en realidad ocurre en un segundo que se dispara todo. El sistema se extenderá, como veis aquí, como la navaja esta, y ya no solo nos hemos autoprotegido en el momento del aterrizaje, sino que además, veis, esos son los rebotes que está dando por el muelle, sino que además pues también nos alargamos. Nos alargamos, me refiero, nos alejamos del rover. Ahora os contaré un poco más sobre esto. Otros sistemas son estos que veis aquí. Aquí arriba a la izquierda es el ordenador, el cerebro de MEDA. Puesto que para medir, para hacer un estudio adecuado de la meteorología, necesitamos medir constantemente. Independientemente de que el rover esté dormido, esté dormida, o esté rodando, o esté haciendo cualquier cosa, nosotros necesitamos medir con una cierta cadencia para tener cuantos más datos mejor. Y esto es un valor añadido que incorporó REMS en Curiosity y que ahora incluso triplicamos, ¿no? Con lo cual este ordenador es todo lo potente que podemos hacer para funcionar independientemente del rover. Siempre necesitamos al rover, ¿no? Para comunicarlos con la Tierra, pero realmente nosotros todo lo hacemos aquí. El sensor de presión, el sensor de radiación térmica infrarroja, el de humedad relativa, estos sensores pequeñitos, veis, no lo llegáis a ver, creo, pero aquí en medio están los detectores y esto blanco que los rodea es el sistema de protección. Son unos hilitos que miden la temperatura con la mínima perturbación del sol y esa red es para evitar, ese mallado es para evitar que las piedras precisamente los golpearan en la entrada. Tenemos otro sistema que es unos sistemas de fotodiodos y una cámara. Esto es una cámara que por primera vez la vamos a utilizar exclusivamente para estudiar el cielo. No vamos a tener que compartir la cámara geológica. Directamente observaremos el cielo y tomaremos imágenes 7, 8, depende de la potencia que nos permitan, veces al día, y así de esa manera poder estudiar el polvo que hay en suspensión, esa opacidad, esa atenuación que podamos recibir de la luz del sol debido a esa cantidad de polvo que haya en la atmósfera y que luego podamos además también correlar con el viento. El objeto es entender cómo es ese ciclo del polvo, cómo se mueve ese polvo, por qué y cómo son esas partículas.
ejemplos muy simples son, por ejemplo, este sería una simulación de esa, no, una simulación, no, es un caso real de una imagen tomada del cielo, en donde este punto blanco obviamente sería el Sol, bueno, es una CCD, como veis, por la banda esta de saturación, y la atenuación en la intensidad desde el centro, que supondría este Sol, alejándonos de ello, pues va a depender de las condiciones de polvo que haya. Cuanto más polvo haya, más pronunciado será ese decaimiento en la intensidad de la luz solar, esa línea roja que veis aquí. Luego, con modelos en la Tierra, aquí, computacionales, pues podremos, y conjuntamente con el resto de fotodiodos, pues podremos ver realmente, podemos estimar cómo son las partículas de polvo, si son circulares, si son tipo esferas o son más bien alargadas, la no esfericidad que se llama, la cantidad de polvo que hay, propiedades ópticas en general, y bueno, aparte de ello, estudiar las nubes estas que os contaba antes, esas tormentas, estimar cuál es el efecto fotoquímico de la atmósfera por disociación de determinadas especies, por ejemplo, y que nos terminaría originando el ozono, ¿no? La abundancia de ozono. En resumen, se nos plantea a partir de ahora un escenario realmente interesante, ahora que ya hemos aterrizado y estamos ya concluyendo el commissioning, ¿no? Os decía que no sé por qué no sale. Aquí. Esta es una foto así de primer plano. Es una simulación por ordenador del sistema en Marte, pero quería incidir a través de ella en una cosa realmente importante. Y es que si lo veis aquí justo detrás, este es el generador de radioisótopos. Esta es la fuente de energía que utilizamos para alimentar todos los sistemas en el rover. Bueno, pues este sistema, que lo tenemos aproximadamente a 1,5 metros de los distintos sensores, eleva la temperatura del entorno 180 grados. 180 grados por encima de la temperatura ambiental. Entonces, nos podríamos preguntar, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a poder medir la temperatura que tenemos estando a 1 metro o 1,5 metros de un radiador que eleva la temperatura a 180 grados? ¿O cómo podemos medir realmente el viento si tenemos pues todos estos elementos y todas estas aristas que nos están perturbando? De modo que al final, pues cuando sopla el viento, pues el régimen turbulento pues nos va a afectar. ¿Cómo podemos medir, cómo podemos hacer ese estudio de la atmósfera yendo a bordo de un vehículo, en suma, de más de 1 tonelada y que nos vamos moviendo? Pues ahí fue donde nos tuvimos que, eso es otro de los retos, MEDA no es solo el diseñar, fabricar y testear y después recibir datos, sino que el sistema va mucho más allá, puesto que tenemos que sacar de la ecuación a esa perturbación que nos genera el propio rover. Lo que nosotros queremos hacer es medir la temperatura, el viento, en fin, todas estas cosas como si no hubiera rover en Marte. Y para eso nos la ingeniamos y diseñamos, por ejemplo, lo que os decía, el sensor de viento este que era la navaja, este que veis aquí a la izquierda, que se trata de alejar. Y de modo que, suponed, por ejemplo, que el viento viniera desde aquí detrás y arrastrara la pluma térmica, o sea, toda la pluma, todo ese calor, ¿no?, que desprende ese radiador hacia arriba en principio, que el viento nos lo echa sobre algún sensor. Bueno, pues tendríamos y tenemos sensores en otro sitio que quedarían fuera de esa pluma térmica y de esa perturbación. Cuando el viento, por ejemplo, venga desde este sitio, desde la derecha, pongamos por caso, pues entonces este podría estar perturbado por la cola del mástil propiamente dicho, pero este estaría en el flujo libre. De modo que al final, con todos los sensores que tenemos, lo vamos combinando con la información de unos y de otros para poder extraer de la ecuación, ¿no?, para poder extraer la perturbación del rover y por tanto medir como si no hubiera. Voy terminando ya. ¿Y qué es lo que...? Bueno, ahora mismo, esta mañana, de hecho, ya se desplegó el mástil. Ahora mismo ya está Perseverance con su cabeza para arriba, como aquí lo veis en la foto. Antes de ayer el mástil estaba como en el proceso de aterrizaje, aquí pegado aquí abajo, y esta mañana ya se desplegó. Todavía no tenemos el sensor, la navaja, desplegado, que eso ocurrirá el sábado que viene, y que para nosotros será otro de los momentos más importantes también, ¿no?, ese despliegue rápido que habéis visto. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? Bueno, pues otra de las cosas más singulares que tiene también Perseverance, que es
recordaréis, tiene, aparte de los micrófonos, que esto es otra virguería tecnológica para poder escuchar Marte, otra de las cosas es el acompañante, el compañero de viaje que ha ido pegado, aquí lo veis arriba a la izquierda, ha ido pegado, va todavía pegado a la barriga de Perseverance y que en unos días se desplegará. Ahora se están cargando las baterías, se desplegará luego, como veis en la imagen de abajo, el rover se alejará. No queremos que ni Ingenuity, que así se llama, ¿no? Ni Ingenio se estrelle contra el rover, ni el rover lo atropelle. Tampoco es que vaya muy rápido, pero bueno, por si acaso. Y hará unos cuantos vuelos en los próximos 30 bueno, entre 30 y 50 soles, entre el 25 y el sol 30, en principio hará sus primeros vuelos. Eso es el plan actual. La idea es que también tome imágenes desde arriba del rover y el rover tome imágenes de... Como dato curioso, deciros que, claro, como la densidad atmosférica es muy tenue, este sistema, el Ingenuity, el dron pues tiene unas palas mucho más grandes de lo que tendría un dron similar para el mismo peso aquí en la Tierra. Y además, pues tienen que girar esas palas, tienen que girar 5 veces más rápido. Como veis, son 2 rotores en contrafase para que así de esa manera no tenga que compensar el movimiento, con lo cual, bueno, pues el objeto es justo lo que estáis viendo aquí. Primero, hacer unos vuelos cortos, elevarse y bajarse, y que tanto uno como otro pues se vaya tomando fotos para evidenciar esa prueba de haber volado por primera vez un dron en otro plano. Y bueno, lo quiero dejar aquí, me he retrasado un minuto de lo que tenía previsto. No sin antes, pues obviamente emplazaros a que sigáis con nosotros, que esto es una cosa que va más allá de la NASA, más allá de nosotros. Esto es realmente, yo creo, algo que afecta a toda la humanidad, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y estoy dispuesto a compartir con vosotros cuantas preguntas tengáis. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues vamos a ir dándole paso a la gente que está con nosotros. Os rogaría que, bueno, que fuerais levantando la manita precisamente pues, para tener más o menos un orden. Le vamos a dar paso a Galaxy Tab A 2016, que tenía levantada su mano, así que cuando quiera. El nombre que veo es eso, Galaxy Tab A 2016. Cuando quieras puedes hacerle la pregunta a nuestro invitado. Está muteado. Sí, también. Galaxy Tab. Ellos pueden abrir su micrófono, ¿eh? Intenta abrírselo tú, María, a ver. Yo lo he intentado. Bueno, pues le damos paso a Miguel. Miguel, que también tiene la mano levantada. Ellos pueden abrir su micrófono, tienen permiso para hacerlo. No soy tan mala. Hola, bueno, ¿se me oye? Ahora sí, sí. Miguel. ¿Se me oye? Sí, Miguel, cuando quiera. Adelante. ¿Se me oye? Pues nosotros sí. Vale. Él parece que a nosotros no. Estamos viendo estos días que... ¿No te escuché? Miguel no nos escucha. De Marte, y ahora me puede... este robot sí que va a tener grabadoras y vamos a poder escucharlo. Miguel, hemos tenido problemas para poder escucharte. Hemos escuchado solamente el final. ¿Serías tan amable de poder hacer de nuevo la pregunta? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Se me oye? Sí, venga, adelante. Vale. He estado escuchando audios que por lo visto no eran de otras misiones anteriores y he leído en algún sitio que este robot por lo visto sí que va a llevar grabadora. Quería saber si esto es así. No es grabadora. Lo que las otras misiones han hecho es que cuando tienen sensores de presión de alta sensibilidad, como por ejemplo InSight tiene un sensor de presión que en realidad lo que interesa son las variaciones de alta frecuencia muy rápidas, más que el valor absoluto de la presión, que también, pero lo que necesita medir es el valor relativo, ¿no? O sea, esa en realidad, más que un sensor de presión, es un micrófono. Y
Lo que hacen estos sistemas, lo que hacen después aquí con los datos eso, es tratar de convertirlo en una especie de sonido, pero es una especie de sonido. Lo que Perseverance ahora lleva sí es un micrófono adaptado y especialmente diseñado, de hecho lleva 2 micrófonos para que trabaje, para que funcionen en el CO2, en la atmósfera marciana, y esta vez sí será, no una grabadora, bueno, no es una grabadora al uso, es un micrófono, pero sí, obviamente va a grabar y va a mandar los datos a Tierra y por primera vez podremos escuchar ese sonido marciano, ¿no? Ese cómo suenan los vientos en Marte. Bien, pues a ver si ahora puede Galaxy Tab A 2016. A ver si ahora Hola. puede. Ahora Hola. sí, ahora sí. A ver, es que me he confundido porque es que el Galaxy se ve que es el nombre de la tablet y yo soy Juanjo y digo, joder, digo, y claro, os estaba escuchando y digo, sí, lo mismo soy yo. Venga, vale, pues vamos al lío. A ver, yo la pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, soy de aquí de un pueblo de Castilla-La Mancha. Yo necesito ir a un pueblo del sur de España, cojo un GPS, le meto unas coordenadas y automáticamente me lleva a ese pueblo. ¿Qué coordenadas, qué datos se le meten a una nave para que partiendo desde la Tierra vaya a ese punto que vemos por las noches, ese punto rojo o colorado, y que encima aterrice en un cráter que tiene 50 kilómetros de diámetro? Esa es la preguntilla. Venga, gracias. Gracias a ti, la pregunta es muy interesante. A ver, todo esto no es es un cálculo muy complejo, como te puedes imaginar, ¿no? Durante la primera etapa, quiero decir, durante el crucero, desde que bueno, obviamente se define unas trayectorias que tienen unas ciertas bandas de error, pero que se va corrigiendo durante esa primera etapa, desde que se lanza, se va corrigiendo por las posiciones estelares. Ahí también se posiciona el Sol y a través de, en general, todas las estrellas, se hace un posicionamiento tremendamente preciso de por dónde va el vehículo. Todo eso se compensa con pequeños movimientos, con maniobras que habréis escuchado que son las famosas TCMs. Y que si para más INRI, en tu caso de que tú quieres ir desde tu pueblo de Castilla-La Mancha al pueblo del sur, imagínate que solo pudieras hacer 4 correcciones. En realidad llevaba combustible para más, pero no ha sido necesario. Todo iba tan bien, todo ha ido tan bien durante todo el viaje que solo han sido precisas 4 pequeñas correcciones de movimiento angular. Y ese posicionamiento se hace primero con las estrellas. Luego, cuando ya estamos llegando varios días antes de llegar a la capa alta de la atmósfera marciana, se actualiza el vector de posición y se le dice exactamente, a través de este estudio de la posición con las estrellas, se le dice exactamente dónde está y dónde va a tocar esa atmósfera marciana, cuál es el punto de entrada. Respecto del teórico, respecto del preciso ideal que hubiera llevado el vehículo, pues de no tener ningún tipo de perturbación, nos hemos desviado solo 100 metros. 100 metros en la capa alta de la atmósfera. Todo eso después lo vamos propagando hacia abajo hasta el lugar justamente donde aterriza. Y en esta última parte es donde quizás hay más incertidumbre. Porque, bueno, en el espacio, pues al final no hay mucha perturbación. Los distintos planetas ejercen atracciones gravitatorias, pero bueno, al final se va compensando, como digo. Pero bueno, si haces bien los cálculos, no tienes que hacer muchas maniobras, como antes decía. Pero en el proceso de entrada en el planeta, sí hay un problema porque no controlamos realmente los vientos, que en ese mismo instante, justo en la entrada, va a ver el vehículo cuando está entrando. Podemos predecir y hacer modelos meteorológicos, que lo hacemos, pero realmente hasta que no entres no vas a saber cuáles son los vientos en altura, los vientos que te están azotando y que te pueden hacer cambio de trayectoria. Pero más aún, precisamente para evitar ese tipo de problemas, para evitar el problema me refiero a que un viento se pueda, o una variación en la densidad, porque la importancia en este caso no es la presión, sino la densidad atmosférica, que es la que hace que cuando el vehículo está entrando se frene precisamente por la fricción atmosférica. Bueno, pues para evitar que ese tipo de perturbaciones que pueda haber en ese instante y que no la podemos prever, la inteligencia del robot es increíble. Tiene un sistema de cámaras y tiene un sistema de radares que va comparando lo que va viendo en el proceso de entrada, o sea, activa, si os acordáis, se quita la coraza cerámica, la protección cerámica en el proceso de entrada, y ahí activa sus cámaras y empieza a mirar
por el terreno y reconocer características geológicas. Y las compara con algunos mapas que ya lleva previamente en el sistema, en la memoria del ordenador. Y cuando identifica, pues aquí hay un canal, simplificando mucho, por supuesto. Aquí hay un canal, aquí hay un cráter, aquí hay otro cráter y aquí hay otra montaña. Vale, pues como yo tengo que ir ahí, pues empiezo entonces a planear y a activar los motores para dirigirte a ese punto en concreto. Y ya luego, cuando ya se suspende la Sky Crane, entonces hace una búsqueda en concreto de ese punto con las cámaras y con el radar, para luego aterrizar. Siempre hay viento con la trayectoria. Eso es en general el proceso de entrada. Pero claro, es que la importancia que esto tiene es, supongamos que vamos a mandar una misión tripulada. Hoy por hoy, y esto es quizás el gran límite de nuestra tecnología, lo más grande que podemos poner en el planeta, en Marte, son pues esa tonelada que pesa Perseverancia. Perseverancia humana, con los módulos de habitabilidad y con todo lo necesario para que ellos vivan allí, los astronautas puedan vivir allí, eso es mucho más que una tonelada. Si tenemos que hacer en distintos envíos o un envío de la misión esta para traernos las muestras, no podemos aterrizar a 200 kilómetros del punto ideal. Con lo cual, el proceso de entrada, con estos sistemas que os estoy diciendo tan complicados, pues al final lo que buscan es aterrizar muchísimo más cerca de ese kilómetro y pico que hemos aterrizado ahora. Es tremendamente complejo. Y eso daría para otras charlas, si queréis, otro día vengo y os cuento todos esos detalles. Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. Te pillamos la palabra. José Carlos Millán, adelante. Baja la mano y reactiva tu micrófono. Anda. Perdón. No, decía que estaba grabado, ¿eh? El compromiso de volver a contarnos algo está grabado. José Antonio, muchas gracias. La verdad es que, como siempre, un placer contar contigo para que nos cuentes estos detalles. Yo tengo algunas preguntas, no sé si, bueno, las voy a lanzar, ¿no? A ver qué tal. No sé si entiendo que sí, que las diferentes agencias espaciales estáis en contacto. Y bueno, hablábamos antes de la charla, sin micrófono, de los fracasos europeos, ¿no? De Beagle 2, el Schiaparelli. Realmente, ¿qué se aprendió de esos fracasos? Es decir, la ESA, por ejemplo, cuando fracasa, comparte los informes y dice, he fracasado por esto, y señores amigos y colegas, aunque en cierta parte competencia, no cometáis estos mismos errores. ¿O no? ¿Eso se queda un poco en secreto y simplemente se aprende para la siguiente misión? No, ahí en concreto en el caso que estás mencionando hay un bastante buen espíritu de colaboración, ¿no? Hay otras agencias, obviamente, que, bueno, de las nuevas que han entrado, en donde todavía no se establece ese vínculo. Pero en concreto, entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, sí hay muy buen espíritu de colaboración. La prueba es la Mars Sample Return, la misión esta en la que estábamos, ya se está planteando y que va a ir a recoger estas muestras que Perseverance recoja, es una misión conjunta. Y sí, es cierto, cuando por ejemplo ocurrió lo de Schiaparelli, algunos de los módulos que fallaron, bueno, que se saturaron y cometieron esto, son los mismos que utilizan esta misión de la NASA. Y obviamente, pues los primeros interesados en responder, bueno, tal vez los segundos interesados en responder esto, ¿qué fue lo que pasó? Fue la NASA para saber, para tratar de corregir ese problema y que a ellos no ocurra, ¿no? Ese proceso de entrada. Ese espíritu de colaboración existe. Y cuando, por ejemplo, el paracaídas, este paracaídas que bueno, no terminó de funcionar bien y por eso se ha pospuesto ExoMars, la Rosalind Franklin y el Kazahawk se han pospuesto hasta el 2022, ha sido gracias a la colaboración con Estados Unidos que se ha depurado y se ha resuelto. O sea que sí, hay un muy buen y franco entorno de colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, afortunadamente. Muy bien, muchas gracias. Tenía otra, bueno, yo creo que es una pregunta. ¿Qué se sabe del rover chino, José Antonio? Es decir, el público en general no sabe mucho, pero los que estáis metidos en las misiones, ¿sabéis mucho del rover chino? No, es muy curioso. Bueno, la agencia china pues también tiene un programa muy ambicioso y entiendo que pues tiene también que jugar su papel, ¿no? Por ejemplo, sé que
la sonda meteorológica, o sea, el instrumento meteorológico que lleva el HX-1, ¿no? El vehículo de la Tianwen-1, es calcado a REMS, calcado. A ver, nosotros lo publicamos, es cierto, nosotros hemos publicado los artículos en donde hemos descrito cómo funciona, cómo es, y es idéntico, el sensor de viento es idéntico. Típico chino. Yo no he dicho eso. Yo sí lo puedo decir, yo trabajo con proveedores chinos, tengo muchísimo contacto con ellos y bueno, tienen muchas virtudes y entre ellas, una de ellas es también saben copiar muy bien, ¿no? Esa es la realidad. Le vamos a dar paso, si te parece, al compañero también, Ángel Domingo Ortega. Ángel Domingo Ortega. Pues nada, cuando quiera, Ángel Domingo. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo que estaba preguntando qué temperaturas se manejan allí para que el aparato pueda funcionar bien. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Pero digo complicada porque en Marte, o sea, una única temperatura en Marte no existe. La temperatura media en Marte es del orden de unos menos 65 grados, media en toda la atmósfera, en todo el planeta. Pero dependiendo de dónde vayas, pues eso varía un poco. Si nos vamos, por ejemplo, al cráter Gale, ¿no? donde está Curiosity, allí REMS ha medido la temperatura más alta que se da en verano. O sea, recordar que está sensiblemente por debajo, el cráter Gale está sensiblemente por debajo del Ecuador, pero vamos, en el Ecuador, ¿no? En la zona más cálida. Pues ahí la temperatura más cálida es medida en verano por REMS, son unos 7 grados positivos. Sí, bueno, como aquí en Madrid, básicamente, con Filomena hemos tenido menos temperatura, ¿no? Pero en invierno esa temperatura ha llegado a menos 70, menos 80, menos 90 grados, dependiendo del año. Pero si nos vamos a los polos, esa temperatura puede llegar a ser menos 150 grados. Los sistemas que mandamos allí tienen que ser, por supuesto, capaces de soportar eso y que, por ejemplo, las juntas de los motores o las lubricaciones pasivas, no son lubricaciones líquidas, no gripen y no colapsen por la temperatura, ¿no? O sea, la tecnología requiere adaptarse a esas condiciones. Muy bien. ¿Y qué tiempo tiene estimado de funcionamiento? Esta misión tiene normalmente las misiones no se le ponen un límite fijo, ¿no? Lo que sí se determina, si se decide es tener una misión, un tiempo de misión principal, ¿no? Una misión principal. Y estos son 3 años terrestres, o sea, 1 año y medio marciano. Y a partir de ahí, como ocurrió en su momento con Spirit y Opportunity, también con InSight, con Curiosity, pues ya se va extendiendo, son misiones extendidas que se hace cada 2 años, se va extendiendo un poco más. Pero lo mínimo son esos 3 años terrestres, 1 año y medio marciano. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Le damos paso a PC. Yo leo por aquí PC, que también tiene su mano levantada. Cuando quieras, PC. Tú te presentas. A lo mejor no se da por aludido. Por aludido, claro. Es que el nombre que a mí me aparece es PC. O sea que tengo que darle paso a un tal PC que veremos a ver quién es. O sea, no lo sé. Simplemente que abra el micrófono y seguro que la pantalla lo delata. Pero bueno, mientras tanto, si no aparece PC, pasa la cola y le damos a dar paso a los compañeros de la Agrupación Astronómica Cántabra, que también querían hacerte una pregunta. Así que bajamos la mano y Agrupación Astronómica Cántabra, cuando queráis. Hola, buenas, soy Guillermo de la Agrupación Astronómica de Cantabria. No sé si me oís. Sí, perfectamente. De acuerdo. Entiendo por lo que has dicho que una de las principales misiones, objetivos de esta misión es la búsqueda de vida, de posible vida pasada en Marte. Entonces comentaste el error que hubo con la Viking, la polémica de que tenía pues una prueba también de vida y aparentemente dio positivo y pues ha habido mucha polémica sobre ello. Y entonces me ha parecido que has comentado que en este caso se va a considerar que no hay prueba de vida hasta que se consigan que estas muestras se analicen en la Tierra. Por lo tanto, entiendo que va a haber una misión posterior de retorno de muestras, de posibles muestras a la Tierra. ¿Qué plazos estamos hablando de esa siguiente misión? ¿De cuándo se podría decir, pues si hemos encontrado vida, si es que hay algo en esta misión? Es interesante pregunta.
ocurrió, bueno, esa fue una gran controversia que todavía incluso ahora mismo hay gente que se está peleando por los resultados, ¿no?, de la Viking. Esta misión a la que hace referencia es la Mars Sample Return. Es en realidad un programa, no es una única misión. En la que antes me refería que se hará conjuntamente con la Agencia Espacial Europea, entre NASA y la Agencia Espacial Europea, y que ya se está trabajando en ella. Obviamente todo dependía de que Perseverance aterrizara bien, ¿no?, porque si no, al final no hay muestras, pues no hay tampoco nada que traer. Pero el horizonte temporal que se está marcando ahora mismo es que esas muestras estarían de vuelta, bueno, estarían, no de vuelta, estarían en la Tierra para 2031-2032. O sea, nada, queda muy poco. Ese programa, en realidad es un programa, implica varias misiones. Una que sea, esta Perseverance ha llegado y va a empezar a recoger esas muestras y la dejará en algún momento en el suelo. La Agencia Espacial Europea lanzará una misión que en realidad es una especie de orbitador que se va a quedar dando vueltas en Marte y hará de relé de comunicaciones, básicamente para comunicarnos, y a la espera de que otra misión vaya, que esta ya es conjunta, llegue a la misión es lanzada, se lanza por la NASA, aterriza la NASA, despliega un vehículo de la Agencia Espacial Europea que va a recoger esas muestras que Perseverance habrá dejado ya en el terreno, las cogerá, las acercará a la base donde hay un cohete, las meterá ahí en el cohete de la NASA que saldrá del planeta, hará un rendezvous con el orbitador de la Agencia Espacial Europea que está dando vueltas allí, esperándolo, hará el acoplo de esas muestras y este vehículo, o sea, esta misión de la Agencia Espacial Europea lo traerá de vuelta a la Tierra. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero entonces, en principio, no se considera que se pueda conseguir una prueba de vida sin necesidad de que se vuelva a la Tierra. Sí, pero parcialmente, o sea, si es que realmente lo que se trata de eludir es un poco que datos no del todo constatados pueda llevarnos a tomar decisiones o a vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, se va a caracterizar geológicamente con los instrumentos, con Sherlock, con Pixel, con los ramas de esto, pero es poco probable. Bueno, no es que no mejor, tal vez sí es probable, ¿no? Depende de lo que encontremos, pero no podemos asegurar que vayamos a encontrar los rastros de vida que estamos buscando con estas pruebas que vamos a hacerle a la roca. Vale, gracias. Gracias a ti. Perfecto. Nandorro, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. Primero, muchas gracias por la conferencia y compartir todos estos conocimientos. Entonces, yo tengo un par de curiosidades. Primero, tal como has descrito, hay los instrumentos en el rover y para comunicarse, me ha dado la sensación que hay como distintos equipos de investigación, uno meteorología, otros harán otras cosas, y que van a competir por transmitir los datos como si fuera un servicio que presta el rover a los distintos equipos de investigación. No sé cómo se coordina esto, si es competencia por ese canal de comunicaciones o hay un protocolo, no se comenta un poco esto. Pues en realidad no es una competencia y tampoco quería transmitir la idea de que fuera una especie de servicio. Todos los instrumentos trabajan de manera colaborativa. Hay unos mínimos y hay esta operación, me da pie un poco, gracias, me da un poco pie tu pregunta a contar cómo se hace esa operación diaria del rover. Todos los días recibimos los datos de Marte, recibimos los datos que han sido recabados por los distintos instrumentos que, en fin, en base a la planificación científica que se hiciera, manda de vuelta a la Tierra. Lo primero que se hace es verificar a través de los datos, típicamente de ingeniería, que los instrumentos están bien, que el sistema, que el rover está bien. Y en un plazo de menos de una hora se depuran científicamente todos esos datos y se generan magnitudes científicas que pasan al grupo científico de la misión. El grupo científico de la misión cogemos esos datos y en base a eso decidimos qué queremos hacer mañana.
¿Qué queremos hacer mañana teniendo en cuenta fundamentalmente la potencia que en ese momento tiene el rover en las baterías y la capacidad de descarga de datos que tenemos? Hay ciertas prioridades, dependiendo del momento de la misión en la que estemos. Pues suponer, si vamos a volar el helicóptero, la prioridad la tiene el helicóptero. Habrá otros instrumentos, por ejemplo MEDA, que necesita además también medir viento para pasárselo a la comunidad, al equipo del helicóptero, pero el resto de los sistemas, las cámaras sí, pero el resto de los sistemas pues, de análisis geológico no funcionarán. En base, por tanto, a esa planificación para el día siguiente y a la disponibilidad de potencia y volumen de datos a descargar a la Tierra, se decide el plan y en menos de 5 horas, idealmente, se manda a Marte para que el vehículo lo reciba y empiece de nuevo otra vez el ciclo. Entonces, depende de cada fase. Hay fases en donde prioritariamente pues vamos a ir recogiendo muestras. Bueno, pues entonces el rover se tiene que mover, acercarse. Vamos ahora a una fase de estudio desde la distancia. Bueno, pues entonces se priorizan estas otras actividades. Y entonces así, de esa manera, de manera colaborativa, se va definiendo el plan. Vale, muy claro. Y luego una curiosidad, una pregunta que seguro que tú la debes conocer. Un viaje tripulado, yo imagino pues, que llevará mucho más peso el cohete y todo va a necesitar pues, más energía para acelerar y sobre todo mucha energía para parar, porque no me imagino entrando en la atmósfera varias toneladas a esas velocidades solo con un paracaídas, con una atmósfera muy tenue. Entonces, una de las preguntas o cosas que se me ocurre es, primero, ¿el viaje va a ser tan largo o tan corto? O sea, ¿se podrá acelerar y coger una velocidad de crucero que permita pues, llegar en los meses que ha hecho este rover? O digamos que el viaje será con otro plazo y habrá supuestamente otras problemáticas, por ejemplo, una frenada mucho más prolongada. Interesante. En principio, las aceleraciones, una vez salido de la órbita terrestre, una vez salido de la Tierra, que es donde más Gs, ¿no?, recibiría el astronauta, similar a lo del Saturno V, ya en general el acelerar se hace más o menos lentamente y luego ya se mantiene en una velocidad de crucero más o menos estable. Aunque sean 80.000 kilómetros por hora, pero la aceleración, que es lo que de verdad el cuerpo sufre, realmente es poco. Insisto, una vez que ya hemos salido de la órbita, ya hemos salido ya hemos salido del campo gravitatorio terrestre, exacto. Lo que sí es cierto es que, indudablemente, aterrizar en Marte pues no se puede hacer de la manera en la que ahora mismo lo estamos haciendo. Si conocéis, que seguro que lo conocéis, las iniciativas de SpaceX, los Dragon, los Red Dragon, son unos cohetes pensados o que están siendo desarrollados precisamente para esto. Y claro, tiene que ser muchísimo más pesado porque los cohetes tienen que frenar en ese proceso de entrada esas varias toneladas, como estás diciendo, ¿no? O sea, es literalmente, se parecería quizás más salvando la distancia, al aterrizaje de los módulos Apolo, aunque, bueno, salvando la distancia digo porque Marte tiene una gravedad mucho mayor que la de la Luna y por lo tanto tiene que ir frenando esa entrada. Bien, pues muchísimas gracias. Zorro. Gracias. Vamos a seguir con... Yo voy por orden, ¿eh? Daniel, cuando quieras. Te toca el turno. Daniel. Creo que Daniel lo está preguntando por el chat. Lo ha puesto en el chat, sí. Ah, que lo ha puesto en el chat. Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Las tormentas han podido o podrán afectar a los rovers de Marte? ¿Podría ocurrir que perdieseis la conexión con el rover? En caso de ocurrir, ¿cómo actuaríais? Las tormentas, depende del tipo de misión, afectan muchísimo. Por ejemplo, si esa misión es de energía solar, como por ejemplo pues ocurrió con Opportunity, se perdió la conexión puesto que
realmente las baterías, los niveles de carga de la batería bajaron mucho cuando esa tormenta depositó mucho polvo sobre los paneles solares. No llega a cargar lo suficiente, el sistema entra en modo de supervivencia y luego ya no se recupera. Eso es un problema. Las comunicaciones, en sí, los rovers suelen tener distintos modos de comunicación. Hay algunos de más ancho de banda, bueno, hay una banda X, una UHF, hay distintas bandas con distintas energías, distintas potencias, quiero decir, y en principio las comunicaciones entre Tierra y órbita, entre los orbitadores, no se ven muy afectadas hay una cierta pues, pérdida de potencia, pero no se ven afectadas por las tormentas, al menos las tormentas que hemos vivido, que si recordáis, hemos vivido recientemente una, en el año 34 marciano, hemos vivido una muy intensa. Curiosamente, una de las cosas que más afecta a las comunicaciones son pasar por detrás del Sol, cuando estamos en conjunción planetaria. O sea, un planeta a un lado del Sol, el otro planeta al otro lado del Sol. Para evitar que haya tipo de problemas por las perturbaciones, lo que se suele hacer es mandar un programa de trabajo mínimo, que casi básicamente no haga mucho, pero se le manda y que el otro, simplemente que el vehículo en Marte pues vaya respondiendo diariamente, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y poco más, para que esa perturbación de tener el Sol justo en el medio, con su magnetosfera y tal, pueda perturbar y causar un problema mayor. Es más importante, curiosamente, eso, que en las comunicaciones hablo, que la tormenta. Pero la potencia, por supuesto, juega un papel vital. Sí es un panel solar lo que da energía. Jesús Nava. Hola, muchas gracias por la charla. Hola, mira, que te quería hacer una consulta sobre las muestras. ¿Cómo se puede garantizar que no hay, por una parte, contaminación por parte de los equipos que se han lanzado para allá, los propios terrestres, ¿no? En las propias muestras, eso por una parte, y por otra, en esos más de 10 años que dices que va a tardar la sonda el equipo de recogida en volver a recoger las muestras, si los posibles restos de seres vivos que hay ahí no habrán desaparecido ya. Dijo que se hayan tomado. Muy, muy interesante tu pregunta, gracias. Eso es básicamente el ámbito de protección planetaria, que seguro que habréis oído muchas veces, ¿no? La protección planetaria trata, por supuesto, de minimizar los riesgos de traer muestras a nuestro planeta, ¿no? Muestras que puedan ser patógenas de alguna manera y que puedan causarnos problemas, pero también, si dado que un objetivo que nos marcamos es buscar vida en otro planeta, que no la llamemos de la Tierra. Y el capítulo de protección planetaria y misiones espaciales es tremendamente costoso. Puede ser hasta casi un tercio del coste de la misión, precisamente por tratar de salvaguardar y garantizar que no estamos llevando cosas, microorganismos, esporas, por ejemplo, fundamentalmente esporas, que son las que son más resistentes a cualquier tipo de proceso de esterilización. Pero también tenemos que ser conscientes de que es materialmente imposible o infinitamente caro poder garantizar que no tiene el más mínimo rastro de carga biológica de esas esporas que digo. Eso es muy complicado. Las precauciones que se toman en la agencia son enormes. Se hacen muchos, ya habéis visto cuando nos vestimos de blanco, ¿no? Que parecemos, nos llamamos cuando vamos así vestidos de blanco, umpalumpas. Una tontería como otra cualquiera, ¿no? Pero el caso es que las precauciones que para montar, simplemente incluso desde aquí, desde España, ¿no? Cuando estamos montando los elementos, las tarjetas electrónicas, ya desde ese instante ya se tienen que mantener esos niveles de esterilidad, de esterilización, perdón. Cuando ya lo tienes todo montado, ya tienes más o menos una garantía de que todos esos elementos del puzzle que has ido montando pues están limpios hasta dentro. Incluso cuando se le pone el coating, cuando se le pone a las tarjetas electrónicas, se le pone algún tipo de parilene o alguna cosa así, un material para cubrir la electrónica, incluso en esos casos además también hay que esterilizarlo. Y luego además se mete a todo el sistema, que no sea óptico y que no sea, pues, que tenga un problema pues de desalineamiento, pues siempre que sea posible, quiero decir, se mete a un
Dry Heat Microbial Reduction, que se llama, que es meterlo en una especie de horno seco y se le da unas cuantas horas a 135, bueno, depende del sistema, 135 grados, para matar todo lo que pudiera haber quedado en el proceso de montaje. Y aún así pueden quedar cosas, que aunque tratemos de quitarle todo lo posible. En ese sentido nos ayuda mucho Marte, porque la radiación ionizante, la radiación que llega del Sol, es muy nociva y puede de verdad matar cualquier microorganismo. Pensamos por las pruebas incluso que hemos hecho aquí en Tierra, sometiéndolo a una radiación similar. Y la otra pregunta era... La otra es que si en los más de 10 años que tarda desde las muestras, de tomar las muestras hasta que se recogen y llegan, pues si ha podido desaparecer lo que pudiera haber habido ahí. Claro, bueno, en principio, asumiendo que estamos hablando de restos biológicos antiguos, o sea, no vida viva, entre comillas. Vale. Pero aún así, las condiciones de hermeticidad que tiene que garantizar ese cilindro, que es como los tubos, los cilindros estos donde vienen los puros que nos regalan en las bodas, típicamente, más o menos, para que os hagáis una idea, bueno, pues eso tiene que quedar tremendamente hermético precisamente para que no haya ningún tipo de variación, ¿no? Y de desnaturalización. Muy bien, pues muchísimas gracias. Carles, es tu turno. Vale, gracias. Muy interesante. Dos preguntas. Una de hardware, el tema de protección para la radiación que hay en Marte, que no tenemos la protección de aquí a la Tierra. Yo, por ejemplo, cuando hago fotos en mi cámara, siempre me entran radiaciones del espacio que me disparan píxeles. O sea que Marte, sin la protección de la atmósfera, eso tiene que ser un problema de hardware, supongo, importante. Y la otra es, ¿por qué estaciones entra la señal de Marte, o por ejemplo de Chabel, Australia, etcétera? ¿O que hay alguna española que participe en la recepción, en mantener el enlace con la nave? Empiezo por esta última. Gracias a ti, Carlas. Empiezo por esta última. La red de espacio profundo de la NASA lo constituyen 3 antenas. Una es la de Robledo, la otra es la de Canberra y la tercera es en Goldsmith, en California, cerca de Los Ángeles, en el desierto. Y las 3 están más o menos a 120 grados en el planeta, de modo que siempre hay todos los distintos vehículos de la NASA y se comparten las capacidades muchas veces con la Agencia Espacial Europea. Pues siempre hay un sistema de estos 3 que estamos hablando que está viendo constantemente esto, y además como hay un cierto solape, cuando uno se desengancha, se engancha al otro. Con lo cual siempre está la red del espacio profundo siempre está totalmente activa y funcionando. Y lo segundo que me hablabas era del hardware. Precisamente por eso los sistemas hardware están como 2 o 1 década y media por detrás de lo moderno que podemos tener, ¿no? Hoy en día cualquier teléfono pues es realmente más moderno, ¿no? Más moderno y con más capacidad de cálculo. Para que os hagáis una idea, Curiosity, por ejemplo, el ordenador de Curiosity de 2012 era el equivalente en potencia de cálculo a un PowerPC del año 96, los que os estuvierais familiarizados con eso. ¿Por qué ese retraso? Pues porque los chips y los componentes realmente tienen que ser capaces de soportar esos rayos cósmicos que estás hablando, y que algunas veces, pues, bueno, en una cámara cuando tenemos un píxel, pues nos fastidia a lo mejor una foto, pero lo que no podemos hacer es destrozar la cámara porque nos haya dado ese rayo gamma y ese sistema pues pueda fallar permanentemente. O en el procesador, por ejemplo, si el procesador está ejecutando un programa y llega uno de esos rayos gamma y pues cambia un bit, pues a lo mejor puede hacer que el programa falle, y a lo mejor si es un bucle térmico de control de algo, falle y aquello se dé al traste. De modo que es necesario que esa tecnología sea capaz de soportar a los Zeus, en fin, bueno, toda esa radiación por dosis total, por acumulación de dosis, no solo por los rayos puntuales, sino por acumulación de energía, de altas energías que pueden incidir. Y eso es lo que hace que haya como una década o algo así más atrás, porque todos esos sistemas tienen que ir siendo probados en entornos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. No sé si queda alguien más. Vamos a ir ya finalizando esta magnífica charla de lujo que hemos tenido. ¿Queda alguien que quiera hacerle una última cuestión ya a nuestro invitado?
Pues Teníamos calle APC para todavía siempre. ahí. ¿El qué? Teníamos APC todavía con la mano levantada. Sí, pero yo le he puesto por el chat una nota y no da señales. Creo que tiene que tener alguna sobrecarga de rayos cósmicos o algo de eso, no sé, no llego yo a verlo. Bueno, ¿cuál es la noticia que le encantaría recibir a José Antonio Manfredi de su misión? Bueno, pues ahora mismo poder encontrar, no tiene que ser hoy ni mañana, pero poder encontrar esos rastros de vida que vamos buscando y que, bueno, pues que nos constaten que no estamos solos en el universo, eso para mí sería, no la noticia del siglo, esa sería la noticia de la historia, ¿no? No estamos solos en el universo, ha habido formas de vida, porque si eso ocurriera, las puertas y las oportunidades que eso pueden abrir en nuestra manera de entender, incluso, ¿no? La vida en la Tierra puede ser impresionantemente importante. Para mí esa sería la noticia de la historia. Me encantó una vez que te hicieron una pregunta y la apunté y voy a tener la oportunidad de hacértela ahora. Los astrobiólogos también soy extremófilos por vivir en condiciones extremas en la vida científica y económica. ¿Sigues pensando lo mismo y más desde España? Sí, hay una notable diferencia, ¿no? En que intente, a través del apoyo institucional y con los planes de financiación, tanto tecnológico como científico, pues estar a la altura. Lo cierto es que no somos Estados Unidos, no somos esas grandes potencias económicas que realmente destinan una parte muy importante de su PIB a la investigación. Lo hemos visto, pues ahora, lo hemos visto con el COVID también, ¿no? No estoy hablando única y exclusivamente del espacio. La investigación en España en general es algo que todavía tiene que mejorar mucho. La financiación, los sistemas de financiación tienen que mejorar mucho. Cada vez más nos estamos dando cuenta que investigar es invertir. No podemos permitirnos que investiguen los otros y después nosotros la compremos, porque al final siempre ocurre lo mismo. En el sector de espacio en concreto, yo creo que esta nueva generación, esta nueva carrera espacial que ahora mismo estamos viviendo, realmente está permitiendo a muchos países, incluso entre ellos España, darse cuenta de que el espacio es un motor de desarrollo. Es un motor de desarrollo económico, es un motor de desarrollo tecnológico, es un motor de desarrollo industrial y social en general. Y bueno, pues tenemos que estar ahí. Emiratos Árabes se ha dado cuenta, China por supuesto, necesitamos estar ahí para que realmente nuestro país pueda disfrutar del privilegio que supone pues eso, participar en el espacio. Y es muy duro tener que compartir tu vida, en este caso pues el desarrollo de MEDA, que me ha ocupado estos últimos años, con buscar esa fuente de financiación y constantemente tener que ir batallando, ¿no? Para eso, por mucha, y es mucho, apoyo institucional que tenga. Pues muchísimas gracias. Me estaban diciendo por el chat que todavía quedaba, Rafael Lara quería hacer alguna pregunta. No he visto la mano levantada. A tiempo está porque vamos a despedir. Sí, Rafael, adelante, la última, venga. Una curiosidad de formación profesional. Está viendo los sensores de la máquina que hay posada ahora mismo en Marte. Todos estos sensores funcionan todos con la misma corriente, la misma tensión. Te digo por qué, ¿vale? Yo soy mecánico, entonces he visto el sensor de temperatura, el sensor de viento, el sensor de... Joder, y ya uno, claro, no sé cómo va, o sea, por curiosidad, no es... Hay distintos buses de potencia. Son, bueno, podéis imaginar, bueno, si además conoces todo esto, pues no hay una toma de tierra, aquí no tenemos una toma de tierra, con lo cual, pues los buses son diferenciales. Y hay distintas posibilidades que van desde menos 24 más 24, no me acuerdo ahora de todos, pero menos 24, 12, 7,4 y 24. No recuerdo ahora exactamente, pero hay varias opciones. O sea, en ese sentido, sí, el rover sí se comporta, lo hablamos con una especie de servicio. Y buses de comunicaciones también hay distintos, ¿no? Para
para los que necesitan más velocidad de transferencia, pues tienes un SpaceWire, mientras que otros pues tienen a lo mejor pues simplemente una red serie, una comunicación serie con un 485 o algo así. De modo que digamos que se ofrecen facilidades, ¿no?, para que los sistemas se puedan acoplar. Pero pues eso, una de las cosas, como parece que entiende mucho, una de las cosas más difíciles y más importantes es precisamente la toma de tierra. O sea, eso tiene que ser, es complicado. O sea, por ejemplo, yo sé que un sensor NTC hasta 60 grados bajo cero puede medir, pero claro, y allí en Marte, pues lo que te puedes encontrar. No sé qué tipo de sensor medirá esas temperaturas. ¿Qué material será? Por curiosidad, Sí, me pilles un poco fuera de juego, no me he dedicado a todos esos detalles, no he podido tener toda la visibilidad para entrar en todos los detalles, pero a ver si recuerdo bien, por ejemplo, los sensores de temperatura de nuestro MEDA, en general, es un termopar. En el extremo, esos hilitos que antes os hablaba son termopares tipo K, son tipo K. No me acuerdo ahora si es tipo K o tipo E. No, a ver, déjame pensar un poco. Creo que es tipo K. Y en la base, para hacer, es de Constantan-Cromel. No me acuerdo cuál es el tipo exacto, creo que es el tipo K, pero es Constantan y Cromel. Y van a la base de ese propio sensor, donde hay un PT1000, en donde ya hace la transformación a pares de cobre. Porque un termopar al final genera una diferencia de tensión en base a la unión. Similar a un puente de Wheatstone. Sí, exacto. Entonces, más o menos, exacto. Entonces, en principio tienes pues esa caída de tensión que... Para los que no sepan lo que es el caudalímetro que tenéis todos en el coche. Más o menos. Eso yo no lo sabía, fíjate. Pues gracias, Rafael. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me están diciendo por aquí que en el chat Salva ha hecho una cuestión y no quiero dejarla en el aire. ¿Qué nos podrías contar sobre el laboratorio de la UMA, la Universidad de Málaga, que imita la atmósfera marciana y que creo ha participado en el proyecto? Cree bien, evidentemente, porque también tenemos un trocito de Málaga dentro de toda esta historia, claro. Es verdad. Es que, bueno, son tantas cosas que no he podido contar. Claro, es que se olvida. Muchas cosas. La participación española no solo se limita a MEDA. Hay 3 sistemas. MEDA quizás es el instrumento y, por tanto, quizás a lo mejor aglutina hay más personas. De hecho, bueno, en total yo diría que en españoles pueden haber sido entre unos 500 y 700 personas los españoles que han contribuido a esta misión. Desde España. También hay otros españoles que trabajan en Estados Unidos para la NASA. Pero, insisto, además de MEDA, en la Universidad de Valladolid, en donde también participa la Universidad de Málaga, del profesor Javier Laserna, y la UPV con Juan Manuel Madariaga, si no recuerdo mal, la Universidad del País Vasco, quiero decir, participan en el instrumento SuperCam. SuperCam es el telescopio, el ojo que tiene en la cabeza, ¿no?, que dispara un rayo láser y analiza la composición química. La contribución española a ese instrumento es franco-americano, y la contribución española es el target de calibración. Esa especie lo veréis tal vez en las fotos estas que van a salir mañana, no sé si lo he dicho, os emplazo a que mañana estéis atentos porque la rueda de prensa que va a hacer la NASA va a mostrar imágenes y vídeos de verdad espectaculares. No puedo decir más, pero os animo a que lo miréis, a que lo veáis. Y el target de calibración es esencial para calibrar SuperCam. Y aparte de también participa España con la antena de alta ganancia que ha desarrollado SENER y Casa Espacio. Así que, y la respuesta es sí. Javier ha montado un cilindro que ha sido desarrollado por la empresa vasca AVS, que es una especie de cilindro en donde se recrean esas condiciones de la atmósfera marciana y a través de la cual pueden probar el rayo láser. Pues estaremos atentos. José Carlos, yo creo que lo que nos queda pues es darle un aplauso muy fuerte, nuestro agradecimiento. Yo solamente quiero emplazarle a todos los que nos están escuchando, que bueno, ya sabéis que estamos celebrando nuestro 20 aniversario, la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, y la semana que viene, el miércoles, tendremos también otra charla estupenda, maravillosa, con Jordi Lopesino, que es responsable de la colección astronómica Marcombo,
y tendremos una charla bajo el título Astronomía Urbana, desvelando, bueno, pues esos observatorios urbanos, sus tipos, cómo montarlos y todo lo que se puede hacer en ellos. Así que el próximo miércoles os emplazamos a las 8 a esta cita. José Carlos. Pues nada más que añadir por mi parte. Sí, está ok. José Antonio, poco más que decir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre es un te placer agradezco en nombre de todos los participantes tu generosidad. Sabemos que estás muy ocupado y el poder haber dedicado estas 2 horas a nosotros, pues realmente tiene un valor enorme. Yo pediría a todos los participantes si quieren abrir sus micrófonos para darle un fuerte aplauso. Sí, por supuesto. A José Antonio. Gracias y felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Un lujo. Gracias, José Antonio, lo dicho. Muy agradecido. Y gracias a todos los participantes. Hemos estado en torno a 70 participantes y ha sido un placer. Gracias. Gracias a todos. Que tengáis buen día. Gracias a todos. Gracias.